Estamos en Galicia, mirando al Atlántico que rompe con fuerza en la costa. Estamos aquí, pero estamos a principios del siglo XIX. Nuestra mirada se pierde en el horizonte con la de esa mujer que está frente a nosotros. Mira con una mezcla de nostalgia y de rabia lo que hay mar adentro, lejos, muy lejos, en el Caribe. Ahí está la isla de Cuba, con sus ingenios azucareros y una importante colonia de expatriados españoles, muchos de ellos, por supuesto, gallegos. En el mar están también los pescadores que traen a tierra el fruto de su esfuerzo para fortalecer una importante industria de elaborados y de conservas. En este marco es en el que se desarrolla la novela que este año se ha llevado el Premio Planeta, que lleva por título Las hijas de la criada y que ha escrito Sonsoles Sánaga. ¿Cómo estás, Sonsoles? Buenos días. Buenos días. ¿Tú en qué crees que está pensando esta mujer? Tantos pensamientos cuando miras el Atlántico inmenso, pues puede estar pensando en el barco del marinero que viene cargado de pescado, de sardinas singularmente. Está pensando en lo bonito que atardece en Cies. Está pensando en los naufragios que se han llevado tantos marineros. Está pensando en sus obreras, de su conservera, la deslumbrante. Bueno, está pensando en la vida, en el abandono, en el Tiene amor. una vida dura emocionalmente. Sí, sí, Estamos sí. hablando de Doña Inés, que es una de las protagonistas es la protagonista de Las hijas de la criada. Sí, Doña Inés es un personaje ya muy querido para mí, tanto que a veces, fíjate que me tengo que dar un golpe en la cabeza y decir, no ha existido, Sonsoles, olvídate. No existe Doña Inés, no la busques, no busques la lápida donde la hija de la criada, que era su hija, mandó inscribir Amor y Mar hay para todos. Es un personaje que con una potencia brutal, al menos para mí, ojalá haya conseguido transmitírsela a los lectores. ¿Cómo llegaste a esa inscripción de la lápida, a esa idea? Pues no lo sé. Hay veces que los periodistas, y me incluyo, hacemos preguntas de imposibles respuestas. Eh, Inicialmente esa inscripción era solo Mara y para todos. Doña Inés, que tenía el empeño y la convicción de que tenía que convertir un aserradero de madera en una conservera, se encontró con la oposición de todos los señores del mar de la época, se habían enriquecido en los periodos de entreguerras, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Las conserveras gallegas sufrieron, o experimentaron, mejor dicho, un crecimiento brutal de producción y ventas, porque la conserva gallega alimentó a los ejércitos, ¿no? Ujú. Y entonces ella le contesta a uno de estos señores del mar, industriales de la época, mar hay para todos. Dejadme a mí abrir mi conservera y explorar las posibilidades del mar, porque mar hay para todos. Con el tiempo y el transcurso de la novela, la hija de la criada, Clara, decide incorporar la palabra amor. Y es casi, fíjate que es una de las cosas en la que los lectores más se fijan en esa frase, creo que porque todos estamos necesitados de lo infinito del amor, ¿no? Y tener la esperanza o la seguridad de que amor hay también para todos. Claro, por eso esa visión infinita un poco que ofrece el Atlántico. Es verdad que estamos en Cies, estamos en este lugar de Punta do Bico, que está así como un poco resguardado y que, bueno, gracias a eso también se ha ido desarrollando, ¿no? Esta industria conservera, este estilo de vida. ¿Cómo es este lugar hoy en día y cómo era, tal y como tú te lo imaginas en la novela? Porque tiene muchos sitios que en realidad son ficticios y no existen. Sí, Punta do Bico es mi punta imaginaria, que podríamos situar en Ujú. Nigrán mira a Cies. Nigrán atardece en Cies y es un espectáculo de la naturaleza que yo le recomiendo a todo el mundo visitar alguna vez en la vida. Efectivamente, protegido a la izquierda por Monteferro, que es otro espectáculo natural. Mm, Fíjate que en esa zona, exactamente ahí donde yo sitúo la novela, no sé si hubo conserveras. Las hubo en Cangas, las hubo un poco más hacia el norte y sur, no exactamente en esta zona protegidísima en la que yo sitúo la historia. Por eso que es imaginaria, pero es una zona que hay que poner el pie alguna vez en la vida, donde la ría helada, no sé si invita o expulsa al turista, ¿no? Pero es una gozada, además con esa magia que tienen las rías gallegas, con sus mareas, que nadie te sabe explicar a ciencia cierta. Yo lo pregunto cada vez que voy, y ya vamos peinando canas. ¿Cómo es esto de de las mareas? Que alguien me lo explique, ¿no? La marea alta, la marea baja, que provoca en el espectador que lo está viendo
una cierta sensación y confirmación de que la Tierra es redonda. Y piensas que en algún momento todo eso volcará, ¿no? Porque las mareas cuando bajan te descubren unas playas infinitas y cuando suben te las esconden, ¿no? Y ahí es donde, Bueno, y donde en un viven tiempo fue estos. casi un reloj natural, ¿no? Sí, Para que la bueno, es gente que tiene que supiera ver. más o menos en qué momento del día se encontraba, pues miraba al mar y más o menos sabía calcular qué hora era. Yo me hago la ignorante porque prefiero pensar que es todo mágico, pero Mm, realmente tiene que ver con los ciclos lunares exacto. y totalmente sirve, es un reloj natural para sobre todo para los pescadores, que los sigue habiendo. Un poquito más arriba, en la zona del Grove, es muy fácil encontrarte ejércitos de mujeres arando la tierra, que esto es una cosa Mm. muy impresionante. Se está sembrando la almeja en la orilla de la ría, se parcela la orilla de la ría y se ara en los espacios que te pertenecen. Es una cosa muy, muy espectacular, no ancestral, esto es bastante nuevo, lo de parcelar las rías y ararlas y cultivarlas, pero nos remonta perfectamente a la época de la novela. En el libro también nos hablas de los conflictos que hay, y eso en Galicia abunda mucho, también en las zonas de interior, por las lindes de las tierras, Sí, que es sí. un tema, por ejemplo, el tuerto, que es uno de los personajes, sale ahí muy, muy poquito, que, en fin, tiene esa fama de estar completamente en la lucha por eso, que es un tema que en Galicia se vive con mucha intensidad. Ha habido enfrentamientos muy duros No, en el no. mundo rural, sobre Los todo. grandes pleitos son por las lindes de Mm. las tierras, ¿no? Y una zona de minifundio, de tierras muy pequeñas. Para tener algo grande tenías que ir vendiendo a los vecinos, aún hoy, comprando a los vecinos para intentar tener una extensión mínima que te diera para algo, que es lo que hace don Gustavo, el otro personaje de la novela, casado con doña Inés, es lo que hace para poder plantar sus árboles, ¿no? Y Ujú. luego montar el aserradero. Sí, está presente en la novela porque es una particularidad de Galicia, no tiene nada que ver con las grandes extensiones extremeñas o andaluzas. En Galicia, para tener un pequeño terruño tienes que ir negociando con todos los vecinos. Incluso hay vecinos que no venden la propiedad solo por envidia, para no permitir que el otro haga lo que quiere hacer, sea lo que sea, aunque Sí, sí. sea un establo pequeño para dos vacas. Es que, tal cual, son muy, muy suyos, ¿eh? Porque tengo un gen gallego muy que late fuerte, ¿no? Pero aún me cuesta entenderlos. O sea, el gallego tiene una particularidad en su carácter que hace cierto eso de no saber si sube o baja, con lo cual, llevado a este ejemplo, no sabes si te venderá la tierra o no. En el pueblo de mi padre siempre contaban, y supongo que es verdad, y a mí me encanta esa leyenda, un pleito por tierras de un señor que quería unas tierras más cercanas a un río Ujú. para sus vacas, precisamente. Perdió y perdió y perdió, y al malo, cuando lo enterraron, le dijeron que tengas toda el agua que quieras en tu otra vida. Y al tiempo abrieron el nicho para enterrar a otro familiar. Estaba lleno de agua. Sí, es una Son maravilla. esas historias mágicas de Galicia. Pero lo peor es que son verdad. Exacto. Claro, es que son verdad. Y eso de alguna manera está en la novela, no sé si con más o menos fortuna, pero sí he querido trasladar esa magia gallega que existe, que aún te cuentan los mayores de las aldeas, estas pequeñas historietas que hacen luego la historia grande y la trama que gobierna las hijas de la criada. Tú que vives en Madrid y en cambio te fijas, por ejemplo, en la España de la periferia para tus novelas. Está en Galicia. Galicia es evidentemente para ti una tierra de raíces, pero anteriormente en Cataluña, por ejemplo, Mm. ¿no? Es decir, esa España un poco periférica y con identidad un poco Pero diferenciada. no hay cálculo en todo esto. Ujú. Las historias llegan a ti a veces regaladas y otras veces inventadas, ¿no? Las hijas de la criada es invención pura y dura, aunque muy anclada en la realidad, porque Viene una historia de La Rioja, ¿no? Me parece. sí, de un intercambio de unas niñas en un hospital de Logroño, que es un suceso que conté como periodista y que me pareció un punto de partida para una novela maravillosa. Después del amor, que es la historia que sitúo en Barcelona, es una historia que me cuentan las protagonistas, las hijas de la protagonista, que se enamora de un militar que llegó a ser jefe de los Mossos de Escuadra en los años de la República, 1934, año del golpe del presidente Companys, y aquella historia había que escribirla sí o sí. Es decir, que por eso te decía que no hay cálculo, no sabes por qué escribes una historia y otra no, por qué desechas una idea, por qué dejas manuscritos a medias, por qué
pasan tantas cosas con los libros. Ocurre, por ejemplo, en Galicia con el tema de la pesca, que si realmente los problemas de la tierra han configurado muchísimo la evolución económica del territorio, el mar sí que es esa inmensidad de la que hablábamos antes, la que aparece en la lápida, la que vemos en esta mirada que nos hemos puesto sobre el océano, y sin embargo sigue habiendo también mucha lucha de poderes, que lo vemos ahí, y cómo doña Inés, de alguna manera, es una mujer feminista, a la manera de la época, ¿no? Sí, bueno, No sé luchas si de... influida ya por Pardo Bazán o... Pues seguramente, porque Pardo Bazán muere en el año 20, pero deja un legado Mm. impresionante que de alguna manera permea en las mujeres, en las que querían ser permeadas, o en las que podían serlo, quizás sea más justo con ellas decirlo así, ¿no? Era un mundo de hombres en el que una mujer era observada con toda la extrañeza del mundo. Y me ha sorprendido ahora cuando estamos de gira con la novela que me contaban que aún hoy el mundo del mar sigue siendo muy masculino y las mujeres no siempre son bienvenidas a bordo, por ejemplo, de un buque de los pequeños Los barcos barcos. pesqueros son mujeres, no hay. Exacto, exacto. Pero fíjate, Están, ¿no? Con las redes, arreglando la- las redes bueno, las en famosas tierra. redeiras que siguen Exacto. existiendo, es decir, los oficios más de la escala más baja siguen siendo femeninos. Y no ha cambiado nada, no hay armadoras, que sepamos, igual alguna hay, pero ellas fueron determinantes para que la industria del mar en Galicia consiguiera el esplendor que obtuvo y que aún hoy obtiene, ¿no? Las marisqueiras que seguimos viendo, Mm. ahora nos las acercan las redes sociales, pero un paseo por la zona enseguida te permite identificar a todas las mujeres que están deslomadas en el mar, húmedas casi 10 horas al día trabajando, dejándose las manos, ¿no? O sea que es un oficio muy femenino que nunca ha tenido el debido reconocimiento y en esta época, desde luego, no tenían ninguno. Las propias conserveras que siguen haciendo una Sí, labor, ¿no? Todavía muy manual. artesanal y muy manual, y la mayoría son mujeres Sí, también. sí. De hecho, tampoco estaba en el plan este homenaje íntimo que ha resultado en la novela de reconocimiento a las mujeres, pero ya que estamos en Gente Viajera, recomendaré a todo el mundo visitar el Museo de la Familia Massó en Mm. Bueu, donde descubrirán escenas que reconocerían en la novela, ¿no? Fue todo un hallazgo prodigioso descubrir esas imágenes de mediados del siglo, principios del siglo, con mesas infinitas de mujeres trabajando, limpiando sardinas, empacándolas, esperando las barcas de los marineros, con el tiempo también ayudando a desguazar ballenas. Es que todo ese mundo es el mundo de nuestros abuelos. Mm. Y ha sido también muy emocionante encontrarme con nietas en firmas de la novela, con nietas que conocieron ese mundo porque se lo contó sus abuelas, mujeres que empezaban a trabajar con 10 años y que rogaban al mar que les diera sardinas, porque sin sardinas no había trabajo. Qué cosa, ¿no? Y todo tan aleatorio, porque no era Mm. sembramos y recogemos patatas o lechugas o grelos. No, aquí era un poco al capricho del mar que quisiera preñarse de sardinas, de almejas y de todo lo demás. Esas señoras nadie, ¿cómo vivían su condición de mujer en aquella época? Ay, las señoras nadie, que tienen toda la vigencia hoy, ¿eh? Siguen teniendo toda la vigencia en pleno siglo XXI. Bueno, pues lo vivían con resignación, con penas, con dolores físicos y del alma, lo vivían sin reconocimiento alguno. Son mujeres empapadas de soledad y de sufrimiento, ¿no? Y son también mujeres muy peleonas, que a pesar de las circunstancias difíciles de sus vidas, ahí estuvieron siempre, ¿no? Estas mujeres mías, sobre todo Clara, después que es la hija de la criada de doña Inés, aunque no lo sabe, porque fue intercambiada en una venganza nada más nacer, se permite el lujo de montar una escuela de mujeres dentro de la fábrica. No tengo constancia de que hubiera existido algo igual. Se hacían guarderías, Mm. porque Porque los... claro, pero para que le- pudieran trabajar en para realidad, que ¿no? las mujeres pudieran seguir trabajando y no perdieran el tiempo criando hijos, ¿no? Pero una escuela de mujeres no tengo datos de que hubiera sido, pero es un caprichazo de la ficción y de la imaginación que entre ellas se ayudaran a aprender a escribir, a leer y a contar, que era lo fundamental para salir adelante en aquella España. En este recorrido por esa Galicia mágica, que tiene mucho de mágico, vamos a entrar en una casa un poco enigmática, al lado de la farmacia de remedios. Aquí vive una meiga, pero es una meiga buena. Se llama Ventura, un nombre muy prometedor para alguien que ayuda con artes que no son de este mundo. En esta estancia está Clara,
con evidentes gestos de inquietud, casi de ansiedad, yo diría que un poco de miedo, ¿no? Está preocupada. ¿Cómo es? Lo de las megas en Galicia es una cosa realmente fascinante. Sí, sí, porque ya lo dice el dicho, a ver A ver las las ailas, ailas, exacto. y es que es verdad, o sea, la casa de mi familia, enfrente vivía una mega, no pasa nada, ya está, murió, pero ahí estaba, y cuando quería eh, echar mal de ojos se cepillaba los cabellos en la ventana, como la vieras, malo. O sea, esto es así, es rigurosamente cierto. Yo entiendo que puede parecer que estoy poco evolucionada, pero es que las cosas son así. Así que en la novela efectivamente hay una escena en la que, una parte de la trama en la que Clara va a visitar a una amiga porque no se puede quedar embarazada. Y, y le da una serie de remedios, vaya, al lado de la farmacia, de remedios, Claro. para invocar el embarazo y lo consigue. No puedo decir si las cosas salen bien o mal, pero la propia Meiga sabía que lo que iba a pasar, de hecho no quiso volver a verla. En este caso, todavía hoy en día, ¿no? Hay algunas curanderas por ahí en Galicia. Totalmente. Y hay cosas que hay que hacer, las 9 olas de la lanzada hay que cogerlas Mm. si uno quiere quedarse embarazado. O sea, a lo La mejor gente va. y la gente va, hombre, claro, pero tú lo dices como con incredulidad. Bueno, O te llama la atención que la a mí me gente llama la vaya. Yo, atención, es claro. que, claro, pues a mí no, porque, insisto, yo creo que me quedé a medio hacer. Entonces, todas estas cosas que a veces me pueden ser incluso sinónimo de incultura, pero a mí no me importa nada. O sea, yo me creo todas esas cosas. Y pobre del que no se las crea, Lo claro. vemos con fascinación y por si acaso no, pues uno lo hace, Claro, ¿no? y por si acaso, porque ¿qué pierdes Exacto, ¿qué hay haciéndolo? de malo en ello, Es no? verdad que te retrasa mucho porque las supersticiones que no dejan de ser al final manías o pequeñas obsesiones te hacen transitar por la vida con más lentitud. O sea, yo si veo alguna cosa que no me gusta me toca abrazar a un árbol y como no haya un árbol me toca desplazar a buscar un árbol. Es un rollo vivir así. Bueno, pues si da buena suerte, ¿no? Bien merece la pena. Sí, bueno, no sé si da buena suerte, pero no me da mala. Son soles. A ver, en la novela habláis un poco también de la época de esplendor y decaimiento de los ingenios azucareros. Eso fue un impacto social y económico muy fuerte también para muchas familias que tuvieron que regresar un poco con el rabo entre las piernas. Sí, es una época que me gusta mucho, apenas hay pinceladas en esta novela y me he quedado con ganas de más, pero, en fin, Ahí no, tienes otra novela para el sí, siguiente. desde luego, pero es un momento que debió ser esplendoroso en la segunda mitad del 19, que sufre su primer síntoma de debilidad cuando abolen la esclavitud en el año 1880, y a partir de ahí los españoles que habían sido los mandamases de la isla, Cuba en este caso, y de todas las colonias españolas, empiezan su declive. En 1898 se produce el gran trauma español, la pérdida de nuestras colonias. Entregamos Cuba, también Puerto Rico y Filipinas, y de alguna manera eso impacta en el estado de ánimo de España, sin duda, y de los personajes de esta novela en particular. Ellos ya se habían ido, vuelven en 1900 y se encuentran con que son los perdedores de la historia con mayúsculas, ¿no? Esos ingenios de azúcar que yo me he imaginado esplendorosos, donde trabajaban los jamaicanos, cubanos, dominicanos, recogiendo el azúcar y pelando las cañas, de repente, de la noche a la mañana, se encuentran con miseria, ¿no? En el caso de mis protagonistas, por una plaga que acaba con todo, ¿no? Y fue un trauma histórico y en esta novela fue un trauma personal para la familia Valdés, que cuando llega allí se encuentra con la nada, ¿no? Con que solo han dejado muertos en un cementerio y poco más. Y además es que habían visitado incluso Nueva York. Eso me ha encantado. Sí, doña Inés había sido una mujer hija de militares españoles enviados a la colonia y es una mujer que recibió una educación exquisita. Mm. Es decir, doña Inés no es una mujer que lo hace todo desde la ignorancia, no. Ella efectivamente había visitado Nueva York, su familia había sido dueña de todos los terrenos donde ahora se eleva Wall Street. Bueno, es todo más o menos ficticio, pero también te diré que inspirado en alguna familia española que fue propietaria de terrenos en el actual Wall Street y que a mí me fascina. Digo, pero ¿en qué momento un español pudo tener allí terrenos, ¿no? Donde luego se construyeron rascacielos? Esta mujer es una mujer formada, doña Inés, efectivamente había viajado, eso encandilaba a las mujeres de Punta de Ubico que la escuchaban con envidia, no se inventaba nada.
Esta historia y otras muchos viajes le sugerimos a través de Las hijas de la criada, la novela que ha ganado el Premio Planeta y que firma Sonsoles Onega. Gracias por acompañarnos. Buenos Gracias por días. invitarme. Buenos días.